Muy buenos días, mis amados estudiantes. Un gusto saludarles y unirnos por este medio para recibir la clase que nos compete para esta semana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, allí tratando de llegar a cada uno de ustedes a pesar de las dificultades en los recortes de energía. En esta semana están siendo mucho más intensos con recortes de 10 horas y eso dificulta un poco, pero vamos a ir ahí adelante con la ayuda del Señor. Vamos a orar para poner en manos al Señor este tiempo. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias infinitas le damos en esta preciosa mañana por su gran amor, su bondad, su misericordia y por la oportunidad que usted nos da de unirnos para continuar con nuestro estudio, conociendo un poquito más de la tercera persona de la Santísima Trinidad como el Espíritu Santo. Señor, enséñanos a la luz de tu palabra, a la luz de tu revelación y estamos dispuestos a aprender de ti. Gracias por la vida en los hogares, familias y ministerios de cada uno de mis hermanos y hermanas que se unen para aprender de manera conjunta en los contenidos que ofrece esta materia. Nos depositamos en tus manos dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, en esta clase nos compete a nosotros poder conocer un poco más sobre el Espíritu Santo en la vida de Jesús. En la clase anterior estuvimos viendo el Espíritu Santo en la creación, posteriormente el Espíritu Santo también en la vida de los patriarcas, en la vida de los profetas, en la vida de los reyes, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y pudimos allí aprender algunos elementos bien importantes de cómo el Espíritu Santo estuvo en la creación, desde que se hizo los espíritus, allí estaba el Espíritu de Dios. Luego cuando se hizo también al humano, al ser humano, ahí estuvo el Espíritu Santo operando según Génesis 1.27, según Génesis 2.7. Allí estaba el Espíritu de Dios, según el libro de Proverbios capítulo 8, estaba allí también el Hijo, el Padre y el Espíritu en esa creación. Vimos entonces cómo el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento se movía en medio de esa dispensación, dispensaciones que hay que tomar en consideración cómo se fueron desarrollando a la luz del desarrollo histórico y bíblico. En la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, vemos ahí el Espíritu Santo. Posteriormente, en la dispensación de la conciencia, vemos también allí el Espíritu Santo. Luego vino una tercera dispensación conocida como la dispensación del gobierno humano. Estuvo allí también el Espíritu de Dios, lo dice en Génesis capítulo 11, que descendió para ver lo que edificaban los hijos de los hombres. Estaban edificando una torre, querían llegar con esa torre a lo más alto, al cielo, y allí el primer poderoso en la tierra, llamado Nimrod, quiso constituirse en Dios en esa generación. Posteriormente vino una cuarta dispensación llamada la dispensación de la promesa, donde Dios le va a hacer una promesa a un hombre llamado Abraham, o más bien dicho, 7 promesas a la luz de Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Vemos que le hizo 7 promesas y que el Espíritu de Dios estuvo allí. La diferencia es que en esas dispensaciones el Espíritu de Dios venía sobre estos patriarcas, pero no permanecía. Luego se iba después que cumplía un propósito. Posteriormente, el Espíritu de Dios obró en cada uno de los patriarcas, operó en ellos, en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, en la vida de José. Y luego vemos una quinta dispensación conocida como la dispensación de la ley, una dispensación bastante larga, donde el Espíritu de Dios también operó en líderes como Moisés, en líderes como Josué, posteriormente en esos periodos, como fue el periodo de los jueces, operó en hombres como Sansón, venía, se iba, en hombres también como Jefté, en mujeres como Débora, operó el Espíritu de Dios. Hombres como Gedeón, operó también, eh, hombres como Barak, en fin, operó en muchos de aquellos líderes. Posteriormente vemos que el Espíritu de Dios opera también ya en la unión del Antiguo y Nuevo Testamento en mujeres como Ana, la profetisa, en hombres como Simeón también, aquel que esperaba la promesa de Dios que se cumpla en el pueblo de Israel, según lo dice el Evangelio según San Lucas. Y luego vamos a ver una transición del Espíritu de Dios que operó en Juan el Bautista y que luego va a operar también en Jesús. Jesús también es el renuevo,
Y se dice que para entender entonces la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús, que todavía vivió en dispensación de ley, hay que entender algunos elementos que se enseñan desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El profeta Isaías en el capítulo 11, en el verso 1, en el verso 2, él había anticipado que sobre el Mesías o sobre el Cristo, sobre el ungido, descendería el Espíritu Santo y se quedaría en él. Y eso lo afirma Juan en su Evangelio, Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, él dice, el que me envió a bautizar, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece en él es el Mesías, él es el ungido. Pues haciendo referencia a lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 1 y verso 2. Mire lo que dice en este texto. Del tronco de Yesé brotará un vástago y un retoño de sus raíces. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Se dice entonces que bajo estos parámetros los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo, que anuncian el perdón de los pecados y también el don del Espíritu para dar vida al pueblo. Jesús mismo inaugura su misión apropiándose de uno de estos cantos, según Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Jesús cuando comienza su ministerio, él lee parte del rollo de Isaías y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Parte de un cántico. Y ese texto que leyó era Isaías capítulo 61, verso 1, el cual leyó cuando inició su ministerio. Jesús entonces, lleno del Espíritu Santo, el Mesías, llevará la salvación a todos los pueblos, dice Isaías capítulo 42, verso 1. Lo poseerá como algo propio y podrá comunicarlo a todos los hombres sin distinción de edad, sexo ni condición social. Lo dice en Joel capítulo 3, verso 1 y verso 2. De manera que el Espíritu se deposita en sus corazones para realizar una alianza nueva y definitiva, no escrita en tablas de piedra, sino en los corazones, según lo que también declaró el profeta Ezequiel en el capítulo 36, verso del 24 al 28, y también esto mismo profetizó Jeremías en el capítulo 31, verso 31. El Espíritu Santo purificará a los hombres de sus pecados, dice también el Salmo 51, verso 12 y verso 13. Les dará sabiduría, comunicará vida más allá de la muerte. Lo dice Ezequiel en el capítulo 37, verso del 1 al 14. Y también dice que renovará toda la creación. Lo dice Isaías capítulo 32, versos del 15 al 20. Vemos entonces que el Espíritu Santo estaba ya profetizado desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, de cómo iba a operar en la vida del Mesías. En la clase anterior se hizo allí una comparación, ¿verdad? Una analogía de cómo se aprecia la venida del Espíritu Santo sobre la tierra de una forma bastante metafórica en la vida de Noé, cuando las aguas bajaron y él envió el Espíritu Santo desde el arca, envió, perdón, la paloma, que es un símbolo del Espíritu Santo, desde el arca para que recorriera la tierra y viera así que las aguas ya habían bajado su nivel. Y pues allí afirma que la envió 3 veces. Entonces decíamos que asimismo el Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra 3 veces. La primera vez lo vemos en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice que el Espíritu de Dios vino y únicamente revoloteaba porque no encontró lugar donde posarse. Luego fue enviado una segunda vez y así como Noé envió la segunda vez la paloma y regresó a la hora de la tarde con una ramita de olivo en su pico, que era el renuevo, el simbolismo de que la tierra se estaba renovando. Pues se dice que asimismo el Espíritu de Dios vino a la segunda vez sobre la tierra y encontró un renuevo. Ese renuevo fue Jesús. Regresó nuevamente al cielo y llevó la evidencia de que había un renuevo en la tierra. Ese era Cristo. Y posteriormente fue enviado una tercera vez en la fiesta de Pentecostés y el Espíritu de Dios encontró muchos renuevos y ya no regresó al cielo, sino que se quedó en la tierra. Así entonces, el Espíritu de Dios vino a esta tierra, encontró un renuevo
y ese renuevo va a ser Jesucristo, va a estar profetizado en el Antiguo Testamento. Veamos entonces un poquito más cómo operó también el Espíritu de Dios desde que fue concebido en el vientre de María. Mire que la Biblia dice que el ángel anunció a María que sería madre del Mesías. A la pregunta sobre cómo sucedería aquello, Gabriel responde, Gabriel el mensajero, que según Lucas fue el medio que Dios utilizó para traer la revelación a María. Él dice en Lucas capítulo 1, verso 35, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nunca entenderemos esta respuesta si no tenemos en cuenta lo que significa en el Antiguo Testamento la sombra del Altísimo, que desciende para habitar en medio de su pueblo. Para transmitirnos su mensaje, los autores del Nuevo Testamento utilizan las imágenes con las que están más familiarizados, las del Antiguo Pacto. Por eso hemos de estudiar juntos las unas también y las otras en esta clase. El saludo del ángel que anunció a María, según Lucas, en el capítulo 1, verso 28, lo que iba a ocurrir. Dice la escritura, entrando donde ella, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En griego hay varias formas de saludar, pero es muy interesante que la forma que utiliza el ángel aquí, cuando saluda a María, es la palabra griega jairé, y esa palabra significa alégrate. El Evangelio aquí recoge entonces esta y no otra forma de saludo que utilizaban dentro de ese tiempo los judíos. Los profetas insistieron en que cuando llegue el Mesías repartiría el Espíritu sobre todos y esto será motivo de profunda alegría. Por eso es que el que iba a recibir el Espíritu para luego repartirlo iba desde su concepción a tener alegría en su corazón y en todo su existir. Por eso este ángel, el ángel mensajero, le dice a María, alégrate. La palabra jairé, alégrate. Eh, los profetas insistieron en que cuando llegue el Mesías repartirá el Espíritu sobre todos y esto será motivo de profunda alegría. Al dirigir el ángel estas palabras a María, está haciendo referencia a los oráculos a la hija de Sión. Estos son una continua invitación a la alegría porque el Señor se hace presente para salvar. El Espíritu de Dios venía sobre el Salvador tenía la tarea de salvar y por eso es esta forma de saludarlo, ¿verdad? No le dice shalom, paz, sino que le utiliza la palabra jairé, alégrate. Y también le dice, regocíjate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar dentro de ti. Esto también estaba profetizado en Zacarías capítulo 2, verso 14. Lanza gritos de júbilo, hija de Sión, alégrate en Yahvé, Dios de Israel está en medio de ti, dice Sofonías capítulo 3, versos 14 al 18. También en Joel capítulo 2, versos 23 al 27, Zacarías capítulo 9, verso 9 e Isaías capítulo 12, verso 6. A María, además de invitar al gozo, se le dice, el Señor está contigo. Mire qué interesante, parte de la palabra Jairé que dice, el Señor también está contigo. El motivo de su alegría ha de ser la presencia en ella del Dios Salvador. Por eso tenía que tener su corazón lleno de gozo, porque aquel sobre quien iba a reposar el Espíritu iba a estar dentro de ella y ese sobre quien iba a estar el Espíritu iba a repartir posteriormente salvación. El texto hace referencia al cumplimiento en María de los anuncios mesiánicos realizados por los antiguos profetas. Añade también el ángel otro término, es cajareitomene. Cajareitomene significa llena de gracia. Esta mujer era una mujer afortunada porque había muchas mujeres en el tiempo donde va a concebir ella en su vientre, pero Dios la escoge a María. El motivo por el cual escoge seguramente porque tenía muchas virtudes y porque Dios puso sus ojos en ellas. Una de esas virtudes precisamente era la obediencia. La traducción de este término, cajerotemene, llena de gracia, no es fácil porque esta forma verbal en griego es un participio perfecto y hace referencia a un estado que se posee porque se ha llegado a él, se ha alcanzado, llena de gracia, porque te han llenado de gracia, es lo que quiere decir, te han llenado de gracia. ¿Quién la llena de gracia? Pues Dios, ¿verdad? Porque dentro de ella iba a concebir al portador del Espíritu, que además es un pasivo teológico, es decir, no se dice el sujeto agente, pero queda supuesto que es Dios.
llena de gracia porque ha sido llenada de gracia por Dios. De hecho, el ángel insistirá más adelante, has hallado gracia ante Dios, Dios te ha agraciado, dice en Lucas capítulo 1, verso 30. María es pues la mujer que Dios escoge y prepara con su gracia, con su espíritu para una misión concreta, ser la madre de su hijo, llenada de gracia por Dios. Es el nombre con el que el ángel se dirige a María, así como Simón en el Evangelio de Mateo capítulo 16 verso 18 también le llama piedra, o Gedeón le llama guerrero de valor según Jueces 6:12, así a María también le llama llenada de gracia por Dios. El nombre que define a María es este, llenada de gracia por Dios, preparada por Dios para realizar una misión. María ha sido llenada del Espíritu de Dios, la gracia para que pueda realizar lo que el ángel anuncia. Y continúa diciendo, el Señor está contigo. Al saludo jubiloso, alégrate, y al nombre que la define, agraciada, sigue la presencia de Dios, garantizando la verdad de todo lo indicado. El Dios que la ha escogido la acompaña. A lo largo de toda la historia de la salvación, Dios ha otorgado su espíritu a los que debían realizar una misión en favor del pueblo. Tal como en el Antiguo Testamento, Dios escogía personas para allí que venga el Espíritu sobre ellos para cumplir una labor específica. Asimismo, en el Nuevo Testamento está escogiendo a María para que cumpla una labor específica y María se convierta en la portadora de Dios. Mucho se ha discutido, incluso uno de los concilios, el concilio de Éfeso en el año 431, fue motivo de discusión si María era llamada la Madre de Dios o la portadora de Dios. La conclusión a la que llegaron es que María no puede ser la Madre de Dios porque Dios no es que vino a existir en el tiempo de María, ya existía, es decir, el Hijo ya existía desde la eternidad. Lo único que vino a hacer en María es encarnarse. Según el Evangelio de Juan, lo que dice es que vino a tabernaculizarse. Jesús se tabernaculizó, se hizo carne y para eso escogió el vientre de María. Por ende, María no podría ser llamada la Madre de Dios, sino la portadora de Dios sería el término mucho más correcto. Lo mismo hace con María. El don del Espíritu la capacita para ser la portadora del Señor y el mismo Espíritu realiza en ella la encarnación. La promesa del Espíritu y la nube como la sombra. La primera palabra del ángel a María es una invitación a la alegría, porque ha sido agraciada y porque el Señor está en ella. Alégrate, le dijo el ángel, agraciada, el Señor está contigo. La segunda es una confirmación de lo anterior, una invitación a la confianza y una presentación del plan de Dios. No temas, le dice el ángel, porque has sido agraciada por Dios, concebirás en tu seno. La tercera es la explicación de cómo se realizará lo anunciado. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mire la paciencia que está teniendo Dios con María aquí para explicarle lo que estaba realizando trabajando con ella. Perdón, deje conectar la máquina. Ok, muy bien. Vamos a continuar. La segunda es una confirmación entonces de lo anterior, una invitación a la confianza y una presentación del plan de Dios. El ángel le dice, no temas porque has sido agraciada por Dios, concebirás en tu seno. La tercera es la explicación de cómo se realizaría lo anunciado. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mire que es muy interesante ver que María hace exactamente la misma pregunta que hizo Zacarías cuando va a concebir su esposa Elizabeth en su vientre a Juan. Con la diferencia es que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, va a quedar mudo porque le preguntó o le hizo esta pregunta, ¿cómo será esto? ¿Verdad? Cuando él le dijo que iba a tener un hijo. Pero María hace exactamente la misma pregunta, pero el ángel a María sí le explica, no es que la deja muda. Y es interesante analizar el por qué. A mi manera de ver, porque María era una campesina que no tenía mayor conocimiento de cómo Dios obraba, por eso le explica, pero en el caso de Zacarías, el papá de Juan, era un sacerdote y él conocía perfectamente. Por eso, como que la duda que había en el corazón de Zacarías es lo que termina influyendo para que
venga a manera de disciplina sobre la vida de Zacarías, que se quedó mudo, porque él no solo que preguntó cómo será, sino que parece que tenía duda en su corazón. Cuando Israel en el Antiguo Testamento fue liberado de la esclavitud de Egipto, Dios acompañaba al pueblo en su caminar hacia la tierra prometida, haciéndose presente en una nube que les cubría con su sombra y les indicaba cuánto debían ponerse en camino y dónde establecer el campamento. Es decir, que Dios mismo guiaba, según dice el libro de Éxodo, a su pueblo durante el día, columna de nube, y en la noche, columna de fuego. Y esto, pues ya hemos visto que lo utilizaba también para traerle protección del sol y de otros elementos que podían afectar la vida de los miembros del pueblo judío en el desierto, y Dios estaba sobre ellos para cubrirlo. Pues esta misma figura parece que utilizar en el Nuevo Testamento. Además, la nube descendía sobre el arca de la alianza para indicar la presencia de la gloria de Dios en medio del pueblo. La gloria de Dios descendió sobre el Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días, según dice Éxodo capítulo 24, versos del 15 al 18. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube la cubría con su sombra y la gloria de Dios llenaba la morada. Dice Éxodo 40 del 34 al 38. La nube cubrió la morada, dice Números capítulo 9, verso del 15 al 23. La nube cubrió la casa de Yahweh y los sacerdotes no pudieron continuar en su servicio porque la gloria de Yahweh llenaba el templo. Dice en Primera de Reyes capítulo 8, verso 10 y 11 y en Segunda de Crónicas capítulo 5, verso 14. Israel identificará esa presencia misteriosa de Dios en la nube, guiando al pueblo con el Espíritu Santo. Cuando Isaías comenta el tema, dice, el Espíritu del Señor los condujo, dice Isaías 63, 14. Todas estas ideas confluyen en María y la unión nube, gloria, presencia de Dios, Espíritu Santo continuará a lo largo del Nuevo Testamento. Es decir, que la misma forma como se revelaba Dios en el Antiguo Testamento sobre el pueblo a manera de nube y cubriéndola con su gloria, es lo mismo que va a ocurrir con María. ¿Por qué? Porque la cubre la sombra del Altísimo y la gloria de Dios va a estar sobre María, es decir, la misma presencia de Dios en ella. Basta el texto entonces de la transfiguración también que utiliza Lucas 9:34 para tener también otro texto complementario. El Espíritu desciende para hacer una alianza nueva en el Nuevo Testamento. El pacto entre Dios y su pueblo realizado sobre el Sinaí, según Éxodo 19:24, es el núcleo de todo el Antiguo Testamento. Eso que se le llama el pacto mosaico, u otros también lo conocen como el pacto sinaítico, porque Dios lo hizo desde un monte llamado el monte Sinaí, que es el mismo el monte Oret, y también lo llaman el pacto palestino en algunos casos porque se dice que este pacto no lo hizo con un hombre, sino que lo hizo con todo el pueblo y lo hizo en la tierra palestina. Entonces, este pacto lo hizo allí con el pueblo hebreo en el monte Sinaí, pero en el Nuevo Testamento ya va a ser como un nuevo pacto y esto lo va a hacer por medio de su Jesucristo, pero para eso tenía que primero encarnarse y el medio que está usando es a María. Dios a través de Moisés hizo una propuesta a Israel: si guardareis, dice la palabra en Éxodo 19:5, mi alianza seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. El pueblo ratificó solemnemente la alianza aceptando la propuesta del Señor, comprometiéndose a escuchar su palabra, a obedecer sus leyes, a seguir sus caminos. Haremos lo que él dice, dijo el pueblo en el libro de Éxodo capítulo 19, verso número 8. Asimismo, cada generación de israelitas actualiza estas palabras en la Pascua. La alianza se volvió a ratificar en muchas ocasiones. Siempre se presenta un mediador que puede ser un jefe del pueblo, según Josué capítulo 24, verso 1, un rey, segunda de Reyes, capítulo 23, verso 1, un profeta, lo dice Jeremías capítulo 42, verso 1, un sacerdote, lo dice Esdras capítulo 10, verso 10 al 12. Su función era explicar la voluntad de Dios a sus hermanos, a lo que el pueblo respondía: cumpliremos las palabras de Yahweh, según Éxodo 24:3. Cumpliremos tus palabras, según Esdras 10:12. Compromiso continuamente roto y olvidado. Dios prometió por medio de los profetas un nuevo pacto en el libro de Éxodo y una nueva alianza, más perfectos que los anteriores y que sería definitivo.
Para ello utiliza una terminología muy similar a la del libro del Éxodo. Yo os recogeré de entre las naciones, pondré en ellos un espíritu nuevo para que observen mis preceptos y cumplan mis palabras. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice Ezequiel 11 del 16 al 20, Ezequiel 36 del 24 al 28, Jeremías 31, verso del 31 al 34. El Espíritu Santo debe crear el corazón nuevo que posibilite la nueva alianza. María dispone su corazón a la obra del Espíritu. Aquí está la esclava del Señor, aceptando cumplir las cláusulas de la alianza, se cumplan en mí tu palabra. Mire que María se muestra como una mujer muy dispuesta, obediente, y ella se pone a disposición del Señor, dispone su corazón. Ella dice, aquí está la esclava del Señor. También en su caso no hay un mediador, el ángel que le expone la voluntad de Dios. Ella reacciona como muchos otros personajes de la historia de Israel. Al principio se siente turbada, según Lucas 1:29, después presenta una objeción, según el verso 34, y por último acepta poniéndose en manos de Dios, según el verso 38. La fe de Israel ha madurado en los labios de María, y la nueva alianza que se ha de rectificar en la persona de Cristo de alguna manera se anticipa en su persona. María se manifiesta como peregrina de la fe, dispuesta a colaborar con Dios en todo, aunque no termine de entender las cosas, deseosa de cumplir lo que Dios quiere, porque sabe que eso es lo mejor que le puede pasar. Dios ofrece su espíritu a María y ofrece María su vida a Dios, ¿verdad? Como que hay un acuerdo perfecto. El Espíritu Santo desciende para inaugurar una nueva presencia de Dios. Como Dios se hacía presente en el santuario, me harán un santuario, dice él, y habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. Descendiendo en la nube sobre el arca de la alianza. Éxodo 40, 34, 35. Dios se hace presente ahora al descender el Espíritu sobre María, en la que se encarna el Hijo de Dios. Al ser Jesús el Hijo de Dios con nosotros, la presencia definitiva de Dios entre los hombres, María se convierte en la nueva arca de la nueva alianza realizada en Cristo. Tema insinuado por San Lucas y abundantemente desarrollado por los padres de la iglesia como Gregorio de Nacianciano, especialmente entre otros padres apostólicos que también tenían ese mismo criterio. En efecto, igual que se traslada el arca desde Kiriat Jearim en Galilea a Jerusalén hacia el año 1000 antes de Cristo, en 2 Samuel 6 habla aquello. Al llegar la plenitud de los tiempos, realiza María prácticamente el mismo viaje desde Nazaret a las montañas de Judá, que era la ciudad de Incarim, y está cerca de Jerusalén, que hoy es un barrio que pertenece a ese sector. Ambos traslados son acompañados de reacciones paralelas. David dijo, ¿cómo es posible que el arca de mi Señor venga a mi casa? Según 2 Samuel 6:9. E Isabel dijo, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mi casa? Según Lucas 1:43. Hay un paralelismo allí de los eventos que se narran, ¿verdad? Cuando el arca fue llevada a aquel lugar, a Kiriat Jearim, así, desde Kiriat Jearim, asimismo ocurre también cuando la presencia de Dios viene sobre María y María va a visitar a Elizabeth, su prima, en las montañas de Judea. David, llena de alegría, saltaba delante del arca, 2 Samuel 6:14, y Juan saltó lleno de alegría en el vientre de su madre delante de María, según Lucas 1:44. Ante el saludo de María, Isabel siente como el niño, lleno del Espíritu desde el seno de su madre, según Lucas 1:15, salta de gozo en su vientre, lo dice Lucas 1:41. Ella misma se llena del Espíritu y ejerce una acción profética, aclamando a María y bendiciéndola por su fe, según Lucas 1:42 al 45. El texto nos dice que lo hace alzando la voz. Lo mismo se dice de los sacerdotes y cantores que oficiaban ante el arca, según Primera de Crónicas capítulo 15, verso 28, y el capítulo 16, versos 4, y Segunda de Crónicas 5:13. A continuación, María también profetiza llena del Espíritu, entonando el Magnificat, según Lucas 1:46 al verso 45. Y lo mismo sucede con Zacarías, que lleno del Espíritu profetizó diciendo, bendito sea el Señor, según Lucas 1:67 al 79. Los dones del Mesías serán la alegría y el Espíritu. La alegría por haber recibido el Espíritu de Dios.
Aún no ha nacido el Mesías, pero ante la presencia de María, la llena del Espíritu, la preñada del Mesías, estos dones se reparten como un anticipo, una pregustación de lo que ha a suceder posteriormente. Luego vemos también a María en Pentecostés. Pedro, Juan y Judas, el de Santiago, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Dice en Hechos 1, del verso 13 al 14. Este texto nos da una lista fundacional de los primeros miembros de la iglesia. En ella se encuentran los 11, con Pedro a la cabeza, cuyos nombres se citan expresamente. Son los apóstoles, que acompañaron a Jesús en su vida terrena y son testigos de su resurrección. Garantizan la continuidad entre lo vivido y predicado por Jesús y la experiencia pascual. Junto a ellos están las mujeres que acompañaron a Jesús desde el principio, estuvieron presentes junto a su cruz y se encontraron la tumba vacía. Son María Magdalena, que ocupa un lugar destacado, Juana, Susana, María la de Cleofas y otras. Han servido a Jesús, le han visto morir, han participado en su entierro y son las primeras que han experimentado el gozo de la resurrección, elegidas por Jesús mismo para evangelizar a los apóstoles. Encontramos también a los parientes de Jesús. Normalmente Santiago es el portavoz del grupo. Pertenecen a la vieja familia del Señor. En un principio lo rechazaron, pero en cierto momento, quizás a partir de la experiencia de la Pascua, han entrado a formar parte del grupo de los creyentes. Algunos dicen que probablemente los hermanos, que son los que escriben las epístolas, los hermanos carnales de Jesús, en el caso de Jacobo y Judas, ellos no habían creído que Jesús era el Mesías. Pero algunos afirman que según 1 Corintios 15, después que Jesús resucita, se le aparece a unas 500 personas y que probablemente dentro de esas 500 estuvieron también Jacobo y Judas, y luego, después de verlo resucitado, habiendo sido su hermano carnal, ellos van a reconocerlo como el Mesías, se convierten también a Jesús, al cristianismo, y luego se volvieron columnas dentro de la iglesia, según lo explica la epístola a los Gálatas. Entonces, algo ocurrió en ellos que influyó para que creyeran que Jesús era el Mesías, el enviado del Señor. Ellos ofrecen el testimonio de los orígenes de Jesús, su humanidad, su pertenencia al pueblo, porque eran hermanos en la carne. En una situación especial se sitúa María, la madre de Jesús, ella que ha sido preparada por el Espíritu para ser madre del Señor y que también se encuentra al inicio en la ciudad de Caná y al final en la cruz de su actividad pública, está presente ahora que nace la iglesia. Al principio recibió el Espíritu de una manera individual para realizar una misión personal, única e irrepetible. Ahora recibe el Espíritu en compañía de los otros creyentes en comunión con ellos para una nueva misión, la que Jesús mismo le ha encomendado en la cruz. El Espíritu que desciende sobre María da unidad al origen de Jesús y al origen de la iglesia. En el primer caso, el Espíritu actúa sobre María y la prepara para dar a luz al Mesías. Ahora el Espíritu desciende sobre la iglesia y la capacita para seguir haciendo presente a Jesús entre los hombres. Es lo que encontramos reflejado de nuevo en el Apocalipsis capítulo 12, verso del 1 al 18. La mujer vestida de sol que ha de dar a luz a Cristo entre las persecuciones y dificultades continuas. La iglesia realiza continuamente el mismo gesto de María, fecundada por el Espíritu de su Señor, le hace presente en el mundo y testifica de él. Asimismo, por medio de la iglesia, el Espíritu de Dios se sigue impartiendo, también repartiendo a todos los que siguen creyendo por medio del testimonio de Cristo. Jesús y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Yahvé había descendido en numerosas ocasiones sobre aquellos personajes que tenían que actuar en nombre de Dios para guiar, iluminar o salvar al pueblo. Los profetas habían anunciado que el Espíritu Santo consagraría al Mesías y que en su tiempo se donaría a todos los miembros del pueblo para renovar los corazones, establecer una nueva y definitiva alianza, llevar a plenitud la creación entera. Se cumpliría así el deseo de Moisés, cuando en el libro de Números, capítulo 11, verso 29, dijo: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Eso pues se va a ver mostrado ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, el Espíritu es la fuerza misma de Dios que actúa en los hombres, pero que no puede ser dominado por ellos.
es libertad absoluta y fuente de libertad. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, le dijo Jesús a un sacerdote con el cual habló, según Juan capítulo 3, verso 8. Así es todo el que nace del Espíritu. Como novedad, descubrimos que el Espíritu es constantemente puesto en relación con Jesús. Está presente en su nacimiento, en su vida pública, en sus promesas y su donación pascual, hasta el punto de ser llamado Espíritu de Cristo, según Romanos capítulo 8, verso 9. Espíritu de Jesucristo, lo dice Filipenses 1:19. Espíritu del Señor, lo dice 2 de Corintios 3:17. Y Espíritu del Hijo, lo dice en Gálatas capítulo 4, verso 6. Parece que esa misma operación es la que va a influir para los nombres que también él tiene y que lo hemos visto en otra clase. Al llegar la plenitud de los tiempos, según Gálatas 4:4, descubrimos la presencia del Espíritu Santo como creador de la humanidad de Jesús, de la iglesia, de la nueva humanidad, inspirador profético, soplo de santidad. El Espíritu de Dios anima a Juan, a Zacarías, a Isabel, a Simeón, como hacía con los antiguos profetas, según Lucas capítulo 1, verso 15, 17:41 al 67, y también en el capítulo 2, verso del 25 al 26. María mismo concibe por la fuerza del Espíritu Santo, que desciende sobre ella y la cubre con su sombra, según Lucas 1:35, como antiguamente hacía la nube con el pueblo en el desierto. Así vemos la profunda relación interna entre los dos testamentos. De alguna manera podemos decir que el Antiguo Testamento da luz al Nuevo Testamento. Los semitas ven en el destino de las personas y de las cosas en sus orígenes importancia en los nombres, de la genealogía, de los relatos etiológicos. Si tenemos esto en cuenta, comprenderemos que la efusión del Espíritu que acompaña la llegada del Mesías anuncia y anticipa la que se realizará en Pentecostés, después de la glorificación del Señor. Este Jesús ha sido resucitado por Dios y exaltado a su derecha y ha recibido el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado como vosotros mismos veis y oís. Dicen Hechos capítulo 2, verso 32 y verso número 33. La concepción de Jesús entonces se realiza por obra del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en Lucas 1:35, Mateo 1:18 al 20. El don del Espíritu comunicado a María la capacita para el desarrollo de su misión. El Espíritu Santo la que va a capacitar a esta mujer ante tremenda esta tremenda oportunidad que Dios le da, ¿verdad? Y de convertirse en la portadora del Hijo de Dios y luego en la crianza. Mírense qué sabiduría que habrá tenido María, pero esa sabiduría que ella necesitaba para guiar de forma correcta al Hijo de Dios iba a provenir del Espíritu. Si en este tiempo el ser padre es todo un desafío, pues cuánto más, ¿no? El haber orientado, ayudado en la crianza física del Hijo de Dios fue un desafío muy grande, pero María tuvo la capacidad y la capacitación suficiente que necesitaba, y esa capacidad y capacitación se la dio el Espíritu Santo de Dios. Su Hijo es concebido por la fuerza del Espíritu, por eso el profeta que ha de nacer, por eso el que ha de nacer de ella sería llamado Santo Hijo de Dios, lo dice en Lucas 1:35. El Espíritu Santo que hace posible la generación y la comunicación en Dios, que es la energía con la que el Padre genera al Hijo, que es la vida que el Padre entrega al Hijo, hace posible el envío del Hijo por parte del Padre al salir de sí, de Dios, en la encarnación. Vemos aquí un trabajo perfecto entonces que hubo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, como se ha ido revelando a través de toda la revelación bíblica. En el bautismo también vemos la participación y el Espíritu Santo activo en la vida de Jesús. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y está lleno de él desde el principio, pero antes de su bautismo no aparece en los evangelios actuando con el poder del Espíritu, ni mucho menos comunicándolo. De hecho, sus compatriotas de Nazaret no vieron en él nada extraordinario, y hasta que le cuesta aceptar que después del bautismo se presente como profeta, según Lucas 4:22. Con motivo del bautismo se da una nueva efusión del Espíritu en Jesús, una consagración como Mesías,
una toma definitiva de conciencia de su misión y el inicio de su actividad pública, en la que actúa con el poder del Espíritu y que se manifiesta en la predicación, en los signos poderosos, en la victoria sobre el mal y en la elección de discípulos. El Evangelio comienza con la llamada de Juan a la conversión y con el bautismo de Jesús. Comienza de la buena noticia que es Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, conforme al escrito por el profeta Isaías. Mira que envió a mi mensajero delante de ti. Apareció Juan bautizando en el desierto y sucedió que Jesús vino desde Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán, según el Evangelio de Marcos capítulo 1, versos del 1 al 11. El bautismo del Señor es narrado por los 4 evangelistas y los hechos de los apóstoles repiten continuamente que la vida pública de Jesús empieza en su bautismo. Baste de ejemplo la elección de Matías en el lugar de Judas. Conviene que uno de los que anduvieron con nosotros desde el bautismo de Juan hasta que Jesús fue llegado al cielo sea constituido testigo de la resurrección con nosotros. Lo dice Hechos 1, verso 21 y verso 22. Ellos entonces consideraban que la aparición de la vida pública de Jesús comenzó desde el bautismo. Jesús participa en el rito penitencial del bautismo. La gente confesaba los pecados y se hacía bautizar, según Mateo 3:6. No tiene necesidad de purificación, pero se hace bautizar para que se cumpla toda justicia, dice en Mateo 3:15. Mientras está en oración, Lucas 3:21 dice esto, se abren los cielos, desciende el Espíritu sobre Jesús y se oye la voz del Padre. Se hace un énfasis de parte de Lucas que él dice que la causa por la cual se abrieron los cielos cuando Jesús fue bautizado, no porque Jesús fuera el Hijo de Dios, sino porque Jesús oraba. Entonces, siempre Lucas tiene la intención de mostrar elementos que intervenían en la vida de Jesús, por lo cual se producían muchos milagros de manera sobrenatural. Se dice que los elementos que se operaban en la vida de Jesús para que se produzcan estos milagros son los mismos elementos que la iglesia tiene. Número 1, el Espíritu Santo, y número 2, la oración. Pues esos recursos también la iglesia lo tiene, al igual que lo tuvo el Hijo, para que se sigan produciendo esos milagros. La oración y el Espíritu. Entonces, cuando Juan está bautizando a Jesús, el cielo se abre, pero según Lucas, los cielos se abren por la causa de la oración de Jesús. Él dice, y orando, el cielo se abrió. Lucas 3:21. Voz que se dirige a Jesús después que él está siendo bautizado, la voz del Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lucas 3:22. Citando el Salmo 2:7, que se recitaba en la entronización de los reyes, para indicar que Jesús es el Mesías, y no solo Mesías, sino el Rey de reyes y Señor de señores, descendiente de David, que cumple las promesas de los profetas. En el caso de Marcos y Mateo se recogen las palabras, tú eres mi hijo en quien me complazco, uniendo al salmo anterior el primero de los cantos del siervo que comienza diciendo, he aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para hacer alianza del pueblo y luz de las naciones, dice Isaías capítulo número 42. Aquí se manifiesta el más profundo misterio trinitario, como insisten en repetir los padres de la iglesia. El Padre se revela como el que consagra, el que unge, el que envía, el que ama. Jesús como el consagrado, el ungido, el enviado, el amado. Y el Espíritu como la consagración, la unción, el envío, el amor. Jesús toma conciencia de su vocación, de su misión. Él es el enviado por el Padre con la fuerza del Espíritu para establecer el reinado de Dios por su consagración como Mesías y siervo de Yahvé. En la vida pública de Jesús, entonces, hay testimonio que esa vida pública, a la luz de los evangelios, comienza en el bautismo. El bautista da testimonio de que el Espíritu ha descendido sobre Jesús en el bautismo y se ha quedado sobre él, según lo dice Juan 1:32. Este mismo Espíritu que consagra a Jesús lo lleva al desierto, según Mateo 4:1, y después lo devuelve a Galilea, según Lucas 4:14. Desde este momento vemos a Jesús exultar en el Espíritu, Lucas 10:21, hablar con autoridad, actuar con poder, expulsar a los demonios con el dedo de Dios, Lucas 11:20,
que es el Espíritu según Mateo 12:28. El Espíritu pues desciende y permanece sobre Jesús, que desde este momento actuará con su fuerza. En su bautismo Jesús es designado y consagrado como aquel por cuya palabra y obra el Espíritu entra en nuestra historia como don mesiánico y al menos en arras como don escatológico. Jesús mismo, al representar su misión, citando Isaías 61, lo explicará como una consagración del Espíritu para realizar esas obras con su fuerza. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Hoy se ha cumplido esta escritura, lo dice Juan capítulo 4, versos del 16 al 21. Jesús es tan consciente de que el Espíritu de Dios actúa en él, que habla de una blasfemia contra el Espíritu que no puede ser perdonada, en referencia a los que afirman que es el mismo Belcebú el que realiza sus obras y no el Espíritu. Con ello se sustraen a la posibilidad de recibir el perdón y la salvación que se realizan en Jesús por la fuerza del Espíritu, según Marcos 3, del 28 al 30. Y luego, pues veamos algo de la promesa. Jesús posee el Espíritu en plenitud, por eso lo promete y lo envía a sus fieles. Cuando os lleven a los tribunales por mi causa, no os preocupéis, porque el Espíritu vuestro Padre hablará por vosotros, dice en Mateo capítulo 10, verso del 18 al 20. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré, dice Juan 16, 7. Tal como la profecía decía, aquel sobre quien portaba el Espíritu, él iba a tener la capacidad de luego repartirlo también a los demás. San Juan nos relata como el último día, el más solemne, la fiesta, Jesús de pie gritó, quien tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán torrentes de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Dice Juan capítulo 7, versos del 37 al 39, tomando en consideración que esto se realizó y esta narrativa se realizó cuando el pueblo judío celebraba una de las fiestas solemnes en ese tiempo, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las tiendas recordaba la fuente que emanó de la roca en el desierto, según Éxodo 17, y anticipaba la alegría de los días del Mesías, en que Dios de nuevo hará brotar agua en el desierto para dar de beber al pueblo, según Isaías 43:20. Días en que se derramará sobre todos los creyentes un agua pura que os purifique de todos vuestros pecados. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis, dice Ezequiel 36 del 24 al 37. Agua que brotará del costado del templo para dar vida hasta el mismísimo mar muerto, que es una profecía que ya se está cumpliendo, según el profeta Ezequiel capítulo 47, 1. Y he aquí que Jesús proclama que ha llegado esta hora, que de su propio costado brotarán los ríos del Espíritu. El pueblo será bautizado con Espíritu tal como prometió, como lo prometió Juan en Marcos 1:8. El evangelista añade que aún no había Espíritu porque Jesús no había sido glorificado, según Juan 7:39. El envío del Espíritu forma parte del misterio pascual. Jesús ha muerto para la salvación del mundo, para darnos el Espíritu. El anuncio realizado durante la fiesta de las tiendas era una profecía en la línea de la realizada por Zacarías. Derramaré un espíritu de gracia y de oración y mirarán hacia aquel a quien han traspasado. Aquel día habrá una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. Dice Ezequiel 12:10 y hasta el 13 también en ese texto. En la fiesta de la Pascua, después de la resurrección, los apóstoles toman conciencia de que Jesús estaba lleno del Espíritu desde el momento de su concepción. Esto no elimina el que fuera ungido por el Espíritu en su bautismo para ser Mesías, ministro de salvación y de santidad. A Jesús de Nazaret Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, dice Hechos 10:38. Lo recibirá de nuevo y lo derramará sobre todos en su resurrección. No es que el Espíritu se divida o se entregue a plazos, sino que
al no ser un objeto, sino la fuerza, la vida, el amor de Dios, el mismo Espíritu hizo posible la encarnación, actuó en toda la vida pública de Jesús y fue derramado por él sobre sus fieles. Siempre se manifiesta como la energía salvadora de Dios que actúa en Jesús y que en cada momento le lleva a realizar lo que conviene. En Juan 3:34 tenemos una afirmación profundamente significativa de Jesús, que puede traducirse por: aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios porque le da el Espíritu sin medida, o porque Él da el Espíritu sin medida. Interesante ambigüedad. Él da el Espíritu sin medida porque Dios le da el Espíritu sin medida a Él. Jesús había prometido a la samaritana que bebiera del agua que Él nos daría. Nunca más tendría sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él fuente de agua que brota para la vida eterna. Lo dice Juan 4:13 y 14. Esta vida eterna se nos da en el bautismo, que hace renacer del agua y del Espíritu, Juan 3:5, del Espíritu del que da agua, y el agua, pues lo hemos visto que es también un símbolo del Espíritu Santo. Cristo nos entrega su vida, la sangre y su Espíritu representada en el agua. Como las fuentes que surgen de las profundidades de la tierra a través de aberturas, formando los manantiales, el Espíritu Santo es el que de la interioridad de Dios surge del corazón de Jesús y brota por la hendidura de su costado atravesado, según Ezequiel 12:10, golpeado como la roca, Éxodo 17:6, oprimido como cordero y degollado, según Isaías 53:7. Aquí se realiza lo afirmado por el evangelista San Juan: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Como Eva surgió del costado de Adán, mientras éste dormía, la iglesia nace al costado de Cristo dormido en la cruz. En Pentecostés se realizará la confirmación en el espíritu de todos los creyentes, la universalización del don del Espíritu según Hechos 2. Precisamente en la fiesta en que se celebraba el don de la ley en el Sinaí, Éxodo 31:18, se cumple lo anunciado por los profetas: pactaré con ellos una alianza nueva, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Jeremías 31:31-34. Así como el nuevo santuario es Cristo, la ley del amor no escrita en tablas de piedra, sino en los corazones, es el don del Espíritu Santo. Y para ir ya también declinando en el tema que nos competía para esta clase, Jesús es fuente del Espíritu. Jesús fue concebido, ungido y enviado por la fuerza del Espíritu de Dios. La Pascua supone para Jesús una nueva manera de existir, como un nuevo nacimiento. Ya no es la carne, sino el Espíritu Santo, su principio constitutivo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido hijo de Dios en poder según el Espíritu de santificación por su resurrección de la muerte, lo dice Romanos 1:3-4. El Espíritu de Dios que actúa en Jesús y lo resucitó de entre los muertos, se convierte ahora en el Espíritu de Jesús, que Él generosamente comunica a los creyentes. No me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí con la fuerza del Espíritu, dice Romanos 15, versos 18 y 19. Pedro explica así lo sucedido en Pentecostés: exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre el Espíritu Santo, lo ha derramado sobre nosotros, tal como estáis viendo y oyendo. Dice Hechos capítulo 2, verso 33. San Pablo nos dice que Adán, el primer hombre, fue hecho alma viviente. Cristo, el definitivo Adán, espíritu que da vida. Del mismo modo que llevamos la imagen del hombre terreno, llevaremos la del celeste. 1 Corintios 15, 45-49. Llegaremos a ser como Jesús porque Él nos da su mismo espíritu, su propio principio vital. El Espíritu nos hace hijos de Dios en el Hijo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y coherederos de Cristo, dice Romanos capítulo 8, verso del 14 al 17. Vemos entonces que el Espíritu de Dios estuvo en la vida de Jesús desde su concepción, luego en el nacimiento, luego en su crecimiento, luego en su vida pública, estuvo allí, y luego también en su muerte y posteriormente en su resurrección.
Vemos entonces que Cristo fue el portador del Espíritu y que él, al tener la plenitud del Espíritu en su vida, luego pudo también repartirlo para todo aquel que viene a él. Tal como lo dijo en aquellas fiestas de los tabernáculos, el que eh, beba de mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso es poder conocer cómo también existió esta transición